Amigos de Plano Informativo, estamos aquí con el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la capital, Jorge Andrés López Espinosa, al cual saludamos mucho el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, muy contento de estar en este espacio. Perfecto, y precisamente para que la información llegue bien, vamos a quitarnos en este momento el cubrebocas para hablar precisamente de cómo ha sido este arranque de campaña ya de manera formal a la alcaldía de la capital. Jorge Andrés, ¿cómo has visto esta? Pues ya vamos a rumbo a la primera semana, ¿no?, de la campaña. ¿Cómo la has visto? ¿Cómo has visto el recibimiento de la gente? Y sobre todo, ¿cuáles son las expectativas? Claro, primero pues comentarte que muy entusiasmado. Tuvimos un arranque de campaña pues muy al estilo de Movimiento Ciudadano, precisamente compartiendo con gente que de manera voluntaria acudió a nuestra convocatoria, cumpliendo con lo que nos establece la propia Secretaría de Salud, de que las concentraciones no podían ser más allá de 25% de la capacidad en un espacio público, dando pleno cumplimiento a esta situación, y muy contento de estar abanderando y abrazando una causa ciudadana. Movimiento es un partido de causas, es un partido que defiende los derechos humanos y que es congruente con lo que yo he pensado y defendido durante más de 20 años que tengo en el servicio de la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, me siento arropado, me siento abrazado por un proyecto que, insisto, defiende las causas, y voy a estar encabezando las mismas aquí en San Luis Potosí. Jorge Andrés, háblanos un poco de lo que, cuáles son tus propuestas. Obviamente ya en este periodo ya podemos hablar de este tema de las propuestas. ¿Qué es lo que va a ser diferente en caso de que Jorge Andrés llegue a la alcaldía de la capital? Mira, nosotros hemos venido construyendo una agenda a partir del diálogo y la escucha con los ciudadanos. Y hay, si me lo permites decirte, 3 ejes rectores en nuestra campaña. Uno, que nos parece un problema primordial, además con el contexto que vivimos hoy de COVID-19, el tema del derecho humano al agua potable. Nosotros estamos planteando esta problemática a partir de reconocer que el agua es un derecho fundamental al que todas las personas deben de tener acceso. Y en San Luis Potosí, lamentablemente, hay cientos de personas, cientos de familias que hoy no cuentan con el servicio de agua potable en un contexto de pandemia en donde es importantísimo que cuenten con este servicio, que además, insisto, es un derecho. Me parece que nadie se ha puesto a pensar que desde esta perspectiva del agua como un derecho fundamental, cuya obligación del Estado mexicano pues la tiene para podérsela garantizar a los habitantes. Entonces, nuestra propuesta en ese sentido será, por supuesto, una reestructuración de este organismo intermunicipal, que va enlazada con la siguiente propuesta, que tiene que ver con una integralidad de una visión metropolitana. Y te platico de qué manera, Jorge. San Luis Potosí municipio no es una isla. Nosotros vivimos ya en una zona metropolitana en donde compartimos con Soledad de Graciano Sánchez, con Villa de Reyes, con Villa de Zaragoza, con Mezquitic de Carbona, y es increíble, Jorge, y esto seguramente ustedes lo han visto, cómo no existe un diálogo actualmente entre la administración de San Luis Potosí con la de Soledad. Esto es increíble que suceda, porque las dos municipalidades tendrían que estar trabajando de la mano en temas tan importantes como el servicio de agua potable. Es increíble que nadie me lo ha platicado, yo lo viví siendo funcionario, que no había ni un saludo entre los alcaldes. O sea, esto es terrible que ocurra, y eso implica que no había una buena relación, o no hay una buena relación. Nosotros estamos sustentando una visión metropolitana en donde tendremos que incorporar a los demás alcaldes precisamente para poder resolver esta problemática que comparten San Luis Potosí, Soledad y estos municipios de los que te he hablado. También otro de los graves problemas que hemos nosotros detectado a partir de la escucha y que forman parte de nuestra plataforma y oferta de propuestas tiene que ver con la seguridad pública. Hoy San Luis Potosí tiene una grave crisis de seguridad, y en lo que le corresponde en el ámbito de competencia al municipio tiene que ver con la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. Es cierto que el ayuntamiento actual rentó patrullas, pero también es cierto que esas patrullas, para poder funcionar, necesitan ser tripuladas. Hoy tenemos un déficit en el recurso humano, que es el recurso más importante. Por supuesto, las patrullas son importantes, pero si no hay elementos que las tripulen, pues de nada nos van a servir. Entonces, una de nuestras propuestas es hacer una gran convocatoria a jóvenes para que se incorporen a una academia de policía municipal que está abandonada. Hoy tenemos que ofrecerle expectativas y proyecto de vida a los jóvenes que se atrevan a dar el paso y a incorporarse a las filas de la policía municipal, con buenos salarios, con expectativas de vida, pero también, muy importante, con una capacitación constante, permanente, tanto a los jóvenes que se quieran incorporar como a los elementos en activo que ya están trabajando.
Muy importante también el esquema de la policía vial. Hoy tenemos lamentablemente una policía vial que es denunciada por múltiples extorsiones a automovilistas, a conductores. Nosotros tenemos una propuesta muy clara. Vamos a abatir la extorsión y lo que se conoce como la mordida a la policía vial. Nosotros tenemos un plan, un proyecto para que la policía vial se convierta en una policía con rostro humano, que sirva a dar vialidad que tanto necesita esta ciudad, en lugar de estar lastimando a la ciudadanía con estos temas que nos duelen a todos, ¿no? Entonces esto es muy importante también dentro de nuestra propuesta y lo vamos a dejar de manera muy clara. Y un tercer aspecto, no menos importante, tiene que ver con la zona urbana, con esta parte de la imagen urbana, de la movilidad que debe de tener San Luis Potosí. Y esto implica varias aristas, varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con cómo se encuentran deterioradas nuestras calles y avenidas. Se dice luego, platicando con la gente, que San Luis Potosí se le conoce como San Luis Bachesí, ¿no? Y esto es absolutamente cierto. Nos hemos dado a la tarea de hacer recorridos por calles y avenidas y ya no son baches, Jorge, son cráteres. La verdad es que hemos documentado en algunas calles tan importantes y avenidas como Industrias, Gálvez, en el propio centro histórico, en Tequis, pues estas zanjas que no solamente pues lastiman a los automóviles, sino también que pueden colocar en riesgo de un accidente incluso fatal a las personas que transitan por ahí, y además porque los automovilistas realizan maniobras para tratar de esquivarlos, colocando en riesgo de un accidente y también a las personas. Es increíble que han pasado administraciones municipales cada 3 años y lo que sí ha permanecido en San Luis pues son los baches. Entonces traemos un gran proyecto para restablecer la infraestructura urbana, un proyecto también por supuesto que es serio, que es viable, con cifras, ¿no? Todo esto lo vamos a presentar en su momento, pero San Luis Potosí no puede seguir y sus calles no pueden seguir así. Y esto también tiene que ver con el entorno urbano, Jorge. Tenemos camellones, tenemos espacios públicos que están abandonados. Esto me parece que también es determinante en una convivencia social, porque hoy la gente no quiere ir a esos sitios que tendrían que estar hermosos, que tendrían que estar remozados, los jardines. Recuerden que San Luis Potosí así se nos conocía como la ciudad de los jardines, y hoy parece que la gran mayoría están abandonados. San Luis Potosí no solo es Carranza y Tequis. San Luis Potosí son cientos de colonias que tendrán que ser reconstruidas desde el ámbito municipal. Entonces ahí también tiene que haber un gran esfuerzo que va empatado, Jorge, con un tema de reactivación económica. Por supuesto que eso también nos preocupa y nos ocupará, y tiene que ver justamente con un gran esfuerzo de empleo temporal. Hay cientos de potosinos y potosinas que están buscando una oportunidad de empleo porque lo han perdido. Me parece que acá el ayuntamiento puede generar desde el aspecto social un gran proyecto de empleo temporal, precisamente que vaya destinado a remodelar la ciudad, a embellecer nuestros jardines. Hay gente que tiene estos oficios y que hoy no cuenta con una oportunidad. Me parece que desde el municipio se pueden hacer grandes cosas, por supuesto, insisto, con un proyecto viable, un proyecto que además no implique solamente engrosar la nómina municipal, sino que tenga aspectos muy específicos como son estos que te he platicado. Oye, Jorge Andrés, bajo estas propuestas que nos has comentado, ¿cómo los ha recibido la ciudadanía? Tú que has ido con ellos en los recorridos, ¿qué te dice la gente ante estas propuestas? Y sobre todo también, has tocado temas que son muy puntuales, ¿no? La seguridad, la vialidad, el tema del agua, pero ¿de qué más se duele la ciudadanía? Bueno, hay que decirlo también, Jorge, hoy la ciudadanía tiene una gran desconfianza en las y los políticos. Saben que cuando nosotros entablamos este diálogo con ellos, lo primero pues es una reticencia, no hay credibilidad, y me parece que esto es un aspecto en el que Movimiento Ciudadano le tiene que dar un giro, y ahí estoy en ese compromiso justamente de dignificar la política. Hoy hay 2 profesiones que son muy deleznadas por la sociedad, es decir, que la sociedad las rechaza: la policía y los políticos. Y en el tema de la política tiene que ver, o ha pasado, porque pareciera que campaña tras campaña, cada que hay elecciones, observamos una guerra de descalificaciones, de agravios, de injurias, y en ese juego Movimiento Ciudadano, sus candidatos, incluido por supuesto Jorge Andrés, no le va a entrar a ese tema. Queremos que nuestra campaña sea una campaña de altura, de propuestas, pero de propuestas serias y viables, como ya te lo decía,
pero también de 0 descalificaciones. ¿Por qué razón, Jorge? Yo soy un creyente en los derechos humanos y en la dignidad de la persona. Yo respeto absolutamente a mis adversarios y adversarias. Son hombres y mujeres que están realizando un proyecto, su esfuerzo. Yo estoy seguro que todos ellos tienen las mejores intenciones para San Luis Potosí, pero también cuando viene una descalificación, un agravio, no solo se lastima a un candidato, se lastima a una persona, a una familia, a un entorno que no merece ese tipo de prácticas que te insisto son deleznables y que lo único que han convertido a la política es que la política se convierta en una guerra de lodo, en la que nosotros no vamos a participar. Sé que tendremos debates, sé que tendremos algunos encuentros en donde lo más importante serán las ideas, los argumentos, pero jamás de mi parte ningún tipo de descalificación. Mi amplio y profundo respeto a mis adversarios. Jorge Andrés, ¿qué te hace diferente precisamente a tus adversarios? Uno de los candidatos pues es alcalde con licencia, él conoce las entrañas del municipio. Tenemos otro que fue funcionario federal, otros que han estado en la escena política por mucho tiempo. ¿Qué te hace diferente a tus adversarios para pedir el voto precisamente a la ciudad? Mira, me parece que lo que nos hace diferentes, primero es un proyecto político serio, un proyecto político de nación, como sí lo tiene Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano a nivel nacional y por supuesto en San Luis Potosí se quiere distinguir diciéndole a la gente que somos una tercera vía. No representamos ni al pasado, que sí representa el PAN, el PRI, el PRD y Conciencia Popular aquí con esa alianza inentendible, que hay que decirlo, es inentendible la alianza, y ellos son el pasado, ya tuvieron su oportunidad por muchos años y no lo hicieron bien. Y por otro lado está la prehistoria, que representa Morena, y esto que yo no sé cómo se explica una denominada cuarta transformación, eso no lo quieren ya los ciudadanos, porque no están condenados entre los malos o los peores, ¿no? Movimiento Ciudadano quiere ser una vía distinta, una vía alternativa, progresista, una vía que está sustentada en un proyecto de derechos humanos, porque ha abrazado Movimiento Ciudadano esta causa y por lo tanto en un ánimo de congruencia, Jorge, Movimiento Ciudadano representa también para mí, en lo personal, un proyecto político viable y un proyecto político congruente con lo que yo he sido y con lo que he defendido. Jorge Andrés, también pues bueno, decirte y que la ciudadanía también lo sepa, cómo será ya lo hemos visto, pero cómo va a ser todavía tu campaña. Obviamente va a haber eventos donde pues tienes que estar cercano con la gente para escucharla, pero también estamos en este contexto de la pandemia, estamos también en contexto que en los tiempos electorales también de inseguridad. ¿Cómo vas a abordar? Todavía queda un gran tramo de campaña, ¿no? Sí, por supuesto, mira, muy responsable, una campaña responsable, una campaña que atienda las medidas sanitarias que se han establecido, siempre por supuesto utilizando el cubrebocas, tratando de no generar estos eventos masivos que bueno, hemos tenido algunos recientemente de otros candidatos que la verdad dices, caray, están colocándose en riesgo no solamente los candidatos, sino a cientos de personas que están convocando en espacios que están hoy incluso restringidos. Vemos, por no citar ninguno, pero parques llenos, donde hoy los parques se encuentran restringidos para las familias, pero eso sí, se pudo realizar un evento masivo en donde vino un expresidente, en donde se coloca en riesgo muy grave a la población. Entonces me parece que eso además es pues inaceptable y desde luego que no debe suceder. No debe suceder porque está en juego la integridad y la vida de las personas, y en eso me parece que los compañeros adversarios tendrían que estar pensando más en eso que en demostrar músculo político, que me parece que el día que se tiene que demostrar el músculo es el día de la elección. Finalmente, Jorge Andrés, pues un mensaje que le quieras dar también a los ciudadanos, a quienes están viendo esta entrevista, que pues obviamente falta un gran tramo de campañas, pero ¿qué les puedes decir a los ciudadanos? Primero, que confíen en el proyecto político de Movimiento Ciudadano. Somos ciudadanas y ciudadanos de a pie los que estamos encabezando este proyecto, con nuestra candidata Adriana Marbelli Costanzo, candidata a la gubernatura, con candidaturas ciudadanas en diputaciones locales, en diputaciones federales, pero algo más importante, Jorge, nosotros somos ciudadanos que hacemos una vida en San Luis Potosí, una vida común, que no necesitamos ni guaruras, ni guardaespaldas, que nosotros realizamos nuestras actividades cotidianas y que padecemos lo que padece la ciudad y que sabemos también que podemos contribuir a mejorarla. Esto es muy importante porque en otras propuestas vemos aspectos que no han dado resultados y que ya han sido probados y que no han dado resultados. Que nos dé la ciudadanía la oportunidad a nosotros, somos personas
con muy buena fe, con muy buenas intenciones, pero también preparados. Más de 20 años en el servicio público de tu servidor, me parece que nos avalan para poder encabezar una propuesta muy grande, una propuesta muy innovadora, pero algo muy importante, y con esto finalizo, Jorge Andrés no llegará solo a la presidencia municipal. Voy a allegarme de los y las mejores perfiles para que me acompañen en las distintas direcciones municipales, porque hay gente experta a la que, independientemente de su filiación política, podría contribuir a mejorar la ciudad. Entonces, este no será un proyecto egoísta, este será un proyecto incluyente en donde quepan todos, y que además, frente a la relación a otros municipios, será de unidad y siempre de armonía. Perfecto, pues ahí está la información. Jorge Andrés López Espinosa, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la capital. Te agradecemos mucho la atención y pues esperamos tenerte más adelante para ver cómo se va desarrollando la campaña. Gracias, Jorge. Gracias, y nosotros continuamos con más en Plano Informativo.